Delphias Audiolibros presenta Halo Primer Golpe. Una novela del universo Halo, escrita por Eric Nylund. Publicada en diciembre de 2003 y que llena el vacío entre Halo Combat Evolved y Halo 2. Sección 0. Reach. Capítulo 3. 0649 horas. 30 de agosto de 2552. Calendario militar. Sistema Epsilon Eridani. Instalación de generadores de defensa orbital a 331. Planeta Reach. Fred echó un vistazo al campo de batalla desde el techo del búnker más al sur. Su puesto de mando temporal había levantado la estructura rápidamente, y había porciones del cemento instantáneo desecado rápido que aún no se había endurecido. El búnker no era la mejor posición de defensa, pero le permitía una buena visión del área mientras su equipo trabajaba para reforzar el perímetro del complejo de generadores. Los Spartans extendían alambre de espino, enterraban minas antión y barrían el área en patrullas. Un equipo de 6 hombres registraba el campo de batalla en busca de armas y munición. Satisfecho con la situación que era todo lo estable posible, se sentó y empezó a quitarse partes de la armadura. En circunstancias normales, un equipo de técnicos lo hubiese ayudado, pero con el tiempo todos los Spartans habían aprendido a hacer reparaciones de campo rudimentarias. Localizó el sello de presión roto y lo reemplazó rápidamente con uno que había recuperado de la armadura del Spartan 059. Fred frunció el ceño. No le había gustado la necesidad de llevarse equipo del traje de Malcolm, pero sería un deshonor para su compañero caído no aprovechar el regalo que le hacía de los fragmentos de su armadura. Apartó de su mente los pensamientos sobre el salto y acabó de instalar el sello. Autorecriminarse era un lujo que no podía permitirse, y el equipo rojo Spartan no tenía el monopolio de los tiempos difíciles. Los marines supervivientes de la compañía Charlie habían mantenido a raya el asalto Covenant con sus baterías de metralletas, Warthogs y un par de tanques Scorpions durante casi una hora. Los Grunts habían cargado contra ellos a través del campo de minas, lo que había abierto un camino para Jackals y élites. El teniente Buckman, el oficial al mando de los marines, había enviado al grueso de sus hombres al bosque, en un intento de flanquear al enemigo. También había pedido refuerzos aéreos. Los había conseguido. El alto mando de Reach debía de haberse dado cuenta de que había peligro de que los generadores cayeran, así que alguien tuvo un ataque de pánico y envió a los bombarderos a atacar el bosque, en un radio de medio kilómetro. Aquello barrió completamente la fuerza de asalto del Covenant. También mató al teniente y a sus hombres. ¡Qué desperdicio! Fred volvió a colocar en su lugar el último componente de su armadura y la encendió. Sus luces de estado se iluminaron con un tono azul frío. Satisfecho, se puso en pie y activó la radio. Rojo 12, ¿cuál es el estado del área? La voz de Will sonó en el canal. Hemos establecido el perímetro, jefe, sin contactos enemigos. Bien, contestó Fred. ¿Estado de la misión? Hemos recuperado 10 ametralladoras, con las que hemos conseguido trazar un campo de fuego alrededor del complejo de generadores, explicó Will. Tenemos 3 Banshees en funcionamiento. También hemos conseguido 30 de esos generadores de escudo que llevan los Jackals en el brazo, además de unos centenares de fusiles de asalto, pistolas y granadas. Signo de interrogación abierta. ¿Munición? La necesitaremos. Afirmativo, señor, contestó Will. La suficiente para aguantar una hora de fuego continuo. Hizo una breve pausa y añadió, el cuartel general debe de haber enviado refuerzos en algún momento, porque hemos descubierto una caja señalada como Arsenal Omega del alto mando. Signo de interrogación abierta. ¿Qué hay dentro? 6 misiles tierra-aire Anaconda. La voz de Will apenas podía disimular su regocijo. Y un par de bombas nucleares magnéticas Fury. Fred soltó un silbido grave. Las nucleares Fury eran lo más cercano que había en los arsenales del UNSC a una granada nuclear. Tenían la misma forma y tamaño que una pelota de rugby hinchada. Explotaba con una fuerza ligeramente menor a un megatón, y era extremadamente limpia. Desafortunadamente, en aquella situación, era completamente inútil. Guardad esas armas lo antes posible. No podemos usarlas. El pulso electromagnético freiría los generadores. Comprendido, dijo Will con un suspiro de decepción. Signo de interrogación abierta. Rojo 3. Llamó Fred. Informa. Hubo un momento de duda. Las cosas no van bien por aquí. Rojo 1, susurró Joshua. Estoy apostado en los riscos que hay entre nuestro valle y el siguiente. El Covenant ha preparado una enorme zona de aterrizaje. Hay una nave enemiga estacionada y estimó que un batallón de tropas enemigas en tierra. Están desplegando a Grunts, Jackals, equipo y blindajes de refuerzo. Parece que se están preparando para el segundo asalto, señor. Fred sintió que el hueco de su estómago se enfriaba más. Muéstramelo. Recibido. Una imagen diminuta apareció en el visor del casco de Fred, y pudo ver lo que Joshua observaba a través de la mirilla de su fusil de precisión. Un crucero Covenant flotaba a 30 metros del suelo. La nave crepitaba con sus armas de energía y su artillería de plasma. Los Spartans no podrían acercarse a esa nave sin acabar tostados. Un ascensor gravitacional conectaba a la nave con la superficie de Reach, y las tropas surgían de él. A millares, legiones de Grunts,
3 escuadrones de élites pilotando Banshees, además de una docena de tanques Wright. Pero todo aquello no tenía mucho sentido. ¿Por qué no se acercaba más el crucero y abría fuego? ¿O creía el Covenant que podía haber otro ataque aéreo? El Covenant nunca duraba durante un asalto. Pero el hecho de que todavía estuviese vivo significaba que las reglas de acercamiento del enemigo habían cambiado de algún modo. Fred no estaba seguro del por qué el Covenant se comportaba tan caóticamente, pero aprovecharía el respiro. Le daría tiempo de averiguar cómo detenerlos. Si los Spartans podían moverse, serían capaces de encargarse de una fuerza de ese tamaño con tácticas de ataque y huida. Mantener una posición fija era una historia completamente distinta. Actualización cada 10 minutos, le dijo a Joshua, con una voz repentinamente tensa y seca. Recibido. Signo de interrogación abierta rojo 2. ¿Alguna novedad en el satélite de comunicaciones? Negativo, señor, murmuró Kelly, con voz tensa. La tarea que le habían encomendado era reparar el sistema de comunicaciones de la compañía Charlie, destrozado por los disparos. Hay informes de combate saturando todo el espectro, pero por lo que he podido comprender la batalla allá arriba no está yendo muy bien. Necesitan que el generador siga funcionando. A cualquier coste. Comprendido, respondió Fred. Mánteme. Espera. Llega una transmisión para la compañía Charlie desde el alto mando de Ridge. ¿El alto mando? Fred creía que los cuarteles centrales de Ridge ya habían caído. Signo de interrogación abierta. ¿Códigos de verificación? Comprobados, contestó Kelly. Pásamelo. Signo de interrogación abierta. Compañía Charlie. ¿Jaque? ¿Qué demonios os está retrasando? ¿Por qué todavía no habéis extraído a mis hombres? Al habla el oficial veterano Spartan 104, líder del equipo rojo, contestó Fred, ahora al cargo de la compañía Charlie. Identifíquese. Spartan. Pon al teniente Chapman al aparato, espetó la irritada voz. Eso no es posible, señor, respondió Fred, dándose cuenta instintivamente de que estaba hablando con un oficial y añadiendo el nombre honorífico. Excepto por 4 marines heridos, la compañía Charlie ya no existe. Se produjo una pausa larga, llena de estática. Spartan, escúchame atentamente. Soy el vicealmirante Danforth Whitcomb, jefe en funciones de las operaciones de la Marina. ¿Sabes quién soy, hijo? Sí, señor, contestó Fred, estremeciéndose cuando el almirante se identificó. Si el Covenant estaba escuchando las transmisiones, el oficial de alto rango se acababa de convertir en un objetivo gigante. Mi equipo y yo estamos atrapados en una quebrada al sureste de donde se encuentra el alto mando, continuó Whitcomb. Trae a tu equipo aquí y sácanos, ahora mismo. Negativo, señor. No puedo hacerlo. Tengo órdenes directas para proteger el complejo de generadores que dan energía a las armas orbitales. Estoy revocando esas órdenes, ladró el almirante. Desde hace 2 horas. Tengo el mando táctico de la defensa de Ridge, y ahora no me importa si eres un espartano o Jesucristo cruzando a pie por el río Bighorn. Te estoy dando una orden directa, Spartan. ¿Me recibes? Que el almirante Whitcomb estuviese al cargo de la defensa significaba que buena parte de los oficiales veteranos habían caído cuando atacaron el cuartel general. Fred vio que una pequeña luz ambanina destellaba en su HUD. Su monitor de constantes vitales indicaba un aumento en la presión sanguínea y en el ritmo cardíaco. Notó que las manos le temblaban, aunque casi imperceptiblemente. Controló el temblor, y presionó el control de la radio. Recibido, señor. ¿Hay soporte aéreo? Negativo. Las naves Covenant acabaron con nuestros cazas y nuestros bombarderos en la primera oleada. Muy bien, señor. Les sacaremos de ahí. Ponte en marcha, jefe. El canal de comunicaciones se apagó. Fred se preguntaba si el almirante Whitcomb debía de ser el responsable de los centenares de marines muertos que habían intentado proteger los generadores. No dudaba de que se tratase de un piloto genial. Pero, ¿un oficial de la flota liderando operaciones terrestres? No le extrañaba que la situación estuviese bien jodida. Había presionado a un teniente joven e inexperto a que flanquease un enemigo superior. Había enviado a los refuerzos aéreos con órdenes de llenar de bombas el área. Fred no confiaba en el buen juicio del almirante, pero al mismo tiempo no podía ignorar una orden directa proveniente de él. Hizo que el listado de miembros de su equipo apareciese en el HUD. Había 22 Spartans, y 6 estaban heridos, de manera que apenas podían andar, además de 4 marines fatigados que ya habían vivido un infierno, y tenían que rechazar una enorme fuerza de asalto Covenant, y, además, extraer de su posición al almirante Whitcomb. Como era habitual, su supervivencia era como mucho algo terciario. Tenía armas para defender la instalación, granadas, ametralladoras, misiles. Fred se detuvo. Quizás estaba mirando su situación táctica desde un punto de vista erróneo. Estaba pensando en defender la instalación, cuando debería estar planteándose uno de los puntos fuertes de los Spartans. La ofensiva. Se comunicó con su escuadrón. Signo de interrogación abierta. ¿Todo el mundo ha escuchado la última transmisión? Las luces de reconocimiento parpadearon. Bien. Este es el plan. Nos dividiremos en 4 equipos. El equipo Delta hizo que en su listado se iluminaran los Spartans heridos y los 4 marines. Se replegará a esta posición.
descargó un mapa táctico del área y colocó un puntero de navegación en una quebrada a 16 kilómetros hacia el norte. Coge 2 Warthogs, pero abandónalos y escondeos si os encontráis con cualquier resistencia. Esta será la posición de retirada del escuadrón. Dejadnos abierta la puerta trasera. Enseguida comunicaron que habían recibido las órdenes. Los Spartans conocían aquellas quebradas como la palma de sus manos. No estaba señalado en ningún mapa, pero era ahí donde se habían entrenado durante meses con la doctora Halsey. Dentro de las montañas había unas cavernas que la Oficina de Inteligencia de la Marina, la ONI, había convertido en unas instalaciones de alto secreto. Estaban fortificadas, protegidas contra la radiación, y podrían soportar cualquier cosa, incluido un ataque nuclear directo. Era un agujero perfecto en el que esconderse si todo iba a malas. Equipo Gamma Free seleccionó a los rojos 21 a 23 de la lista. Sacaréis al almirante y a su equipo y les traeréis de vuelta a los generadores. Necesitaremos hombres extra. Afirmativo, contestó rojo 21. Técnicamente, Fred estaba acatando las órdenes de Whitcomb de extraerle de su posición actual. Lo que el almirante no había comprendido realmente era que seguramente estaría más seguro manteniéndose escondido. Equipo Beta Fred seleccionó de rojo 20 a rojo 4. Vosotros defenderéis los generadores. Comprendido, jefe. Equipo Alfa seleccionó a Kelly, a Joshua y a sí mismo. Esperamos órdenes, señor, dijo Joshua. Vamos a ir a ese valle, a matar todo lo que no sea humano. Fred y Kelly estaban delante de los 3 Banshees que habían arrastrado hasta el cuartel improvisado. Fred echó un vistazo a la cabina del más cercano y acarició el pomo de activación. El Banshee se alzó a 1 metro del suelo, su turbina antigravitatoria brillaba con un tono azul eléctrico, y empezó a deslizarse hacia adelante. Lo apagó, y volvió a depositarse sobre el suelo. Rápidamente, comprobó los otros 2 vehículos, que también se alzaron del suelo. Bien, funcionan todos. Kelly cruzó los brazos. Signo de interrogación abierta. ¿Vamos a ir en ellos? Un Warthog coronó la colina y frenó enfrente de ellos. Lo conducía Joshua. En la parte trasera llevaba una docena de misiles Yachammer y 3 lanzacohetes. En el asiento del copiloto había un cajón, lleno de cinta de embalar de color verde oscuro, esmeralda. Misión cumplida, señor, dijo Joshua mientras descendía del Warthog. Fred agarró un lanzacohetes, un par de misiles y un rollo de cinta del coche. Los necesitaremos cuando ataquemos al Covenant del otro lado de los riscos, explicó. Atado un lanzacohetes y algo de munición al Banshee. Joshua y Kelly dejaron lo que tenían entre manos y se giraron hacia él. Permiso para hablar, señor, solicitó Kelly. Concedido. Fred, me encantan las buenas peleas, pero las probabilidades en este caso nos van un poco a la contra. Como de 10.000 contra 1. Podríamos ocuparnos de 100 contra 1, agregó Joshua. Quizás hasta 500 contra 1 con un poco de planificación y de refuerzos, pero con estas posibilidades, un ataque frontal parece. No será un ataque frontal, le interrumpió Fred. Apretó el lanzacohetes contra la estrecha cabina del Banshee. Cinta. Kelly cortó una tira de cinta y se la pasó. Fred colocó la tira adhesiva y comprobó que el lanzacohetes estuviese bien sujeto. Lo haremos tan silenciosamente como podamos. Kelly consideró el plan de Fred durante unos segundos, y preguntó. ¿Vale? Suponiendo que les engañemos para que nos dejen introducirnos en sus líneas. ¿Después qué? Aunque me gustaría mucho, no podemos usar las bombas nucleares magnéticas, murmuró Joshua. No en ese valle. Los riscos que nos separan de ellos no son lo bastante altos para bloquear los pulsos electromagnéticos, y quemarían los generadores de defensa orbital. Hay otra forma de usarlas, les explicó Fred. Iremos a bordo del crucero, por el ascensor gravitacional, y detonaremos la bomba nuclear dentro. Los escudos de la nave amortiguarán el pulso electromagnético, aunque eso también convertirá la nave en la mayor granada de fragmentación de la historia, remarcó Kelly. Y si algo va mal, intervino Joshua, acabaremos en medio de 10.000 tíos enfadados. Somos Spartans, les aseguró Fred. ¿Qué puede ir mal? Sección 0. Rich. Capítulo 4. 0711 horas. 30 de agosto de 2552. Calendario militar. Sistema Epsilon Eridani. Valle Longhorn. Planeta Rich. Se disparó la alarma, y Fawaz se puso en pie de un salto con un gemido de sorpresa. El achaparrado alienígena, un grunt vestido con una armadura naranja, buscó a tientas y derribó un escáner de movimiento. Se sintió invadido por el miedo y recogió el aparato con una garra temblorosa. Se había estropeado el escáner. Los élites usarían su cuerpo para escudar los reactores. Si sus jefes descubrían que se había dormido en su puesto, quizás harían algo peor que matarlo. Quizás le entregarían a los Jackals. Fawaz se estremeció. Afortunadamente, el escáner seguía funcionando, y el diminuto alienígena suspiró aliviado. 3 contactos se acercaban rápidamente a las montañas que separaban la posición de Fawaz de las lejanas fuerzas humanas. Alargó la garra hacia la bocina de advertencia, pero se relajó cuando el escáner identificó los contactos. Eran Banshees. Miró sobre el terroso borde de su trinchera para confirmarlo.
y pudo ver 3 de aquellos bulbosos vehículos acercándose. Fawaz bufó. Era extraño que ese vuelo no estuviese incluido en la agenda de patrullas. Consideró alertar a sus superiores, pero se lo repensó. ¿Y si eran élites en una misión secreta? No. Era mejor no cuestionar aquel tipo de asuntos. Que lo ignorasen. Vivir un día más. Ese era su credo. Se volvió a acomodar en su agujero. Reinició el detector de movimiento a largo alcance. Y rezó para que no volviese a dispararse. Se obvió en una pequeña bola y cayó en un sueño profundo. Fred lideraba la formación en forma de cuña. Las naves de color púrpura y roja trazaron un arco por encima de las copas de los árboles que coronaban los riscos, y ganaron la altura máxima a la que podían llegar con Banshees, unos 300 metros. Cuando llegaron a la cima, Fred dejó de presionar el acelerador al ver lo que había. El valle tenía 10 kilómetros de ancho y descendía ante él, cubierto de abetos Douglas que daban paso a campos pisoteados y al río Bighorn. En aquella área acampaban miles y miles de tropas Covenant. Su masa cubría por completo el barrio, y la luz del sol, debilitada por el humo, se reflejaba sobre un océano de armaduras rojas, amarillas y azules. Se movían en columnas estrechas alrededor de la ribera del río. Había tantos que parecía como si alguien le hubiese propinado una patada al hormiguero más grande de la historia. Y estaban construyendo. Estaban levantando centenares de pequeñas tiendas abovedadas, pozos atmosféricos para los grunts, que respiraban metano. Más allá podía ver las extrañas tiendas polídricas de los Jackals, guardado por una larga línea de docenas de tanques Wright, parecidos a escarabajos. Unas atalayas delimitaban el valle. Se alzaban en espiral encima de bases móviles, medían 10 metros y acababan en torretas de plasma. Era evidente, las reglas habían cambiado. En sus más de 100 batallas, Fred jamás había visto al Covenant montar un campamento de tal envergadura. Lo único que hacían era matar. Flotando tras toda esta actividad, casi chocando contra las colinas más alejadas, flotaba el crucero del Covenant a 30 metros del suelo. Parecía un enorme pescado hinchado con gruesas aletas estabilizadoras. El ascensor gravitacional estaba funcionando. Era un tubo de energía chispeante que transportaba materiales desde el suelo hacia el crucero. Un racimo de cañones púrpura flotaba lentamente desde la nave. Bajo la luz del atardecer, podía ver cómo las armas en toda su eslora chisporroteaban, lanzando sombras por todo el casco, como si fuese una telaraña. Sus Banshees perdieron altura, y Fred volvió atrás para reunir la formación con Kelly y Joshua. Miró de nuevo a la nave enemiga y las atalayas. Un solo disparo certero de aquellas armas podría derribarlos. Fred localizó otras patrullas de Banshees que daban vueltos por encima del valle. Frunció el ceño. Si las adelantaban, los pilotos enemigos seguramente preguntarían qué hacían ahí. Y no había forma de saber cuáles eran las rutas de patrulla preestablecidas. Eso se traducía en que tendrían que escoger una trayectoria de vuelo alternativa, directos al medio, directos a la horda Covenant. Para lograr lo que se proponían, solo necesitaban pasar por ahí una vez. Seguramente solo podrían pasar una vez. Activó el canal de comunicaciones. Vamos. Kelly apretó el acelerador y planeó hacia el crucero. Fred cayó detrás de ella. Preparó el arma de combustible que llevaba el Banshee. Todavía faltaban 6 kilómetros hasta el crucero cuando Kelly logró la máxima velocidad de su vehículo. Los grunts y los jackals de los campos doblaron los cuellos cuando los Spartans pasaron como una centella por encima de ellos. Tenían que ir más rápido. Fred sentía cada mirada Covenant centrada en ellos. Descendió, cambiando altura por velocidad. Joshua y Fred le imitaron. Unos símbolos de comunicación destellaron en la pantalla del parabrisas de su Banshee. La programación del UNSC incluida en su armadura solo funcionaba con algunos idiomas hablados Covenant, no con sus palabras escritas. Unos caracteres extraños, retorcidos, cruzaban las pantallas de los Banshees. Fred pulsó uno de los botones de respuesta. Una pausa. La pantalla se despejó y aparecieron docenas de símbolos. 2 veces más rápido. Quedaban 3 kilómetros. Y el corazón le latía tan rápido que lo sentía retumbar en sus oídos. Kelly se les avanzó un poco. Ahora estaba a 30 metros del suelo, iba a toda la velocidad y se dirigía directamente hacia el ascensor gravitacional de la nave. La atalaya más cercana la estaba siguiendo. El cañón de plasma disparó unas llamaradas. El aparato de Kelly se elevó y se zarandeó para evitar el fuego enemigo. Los pernos de gas ionizado sobrecalentado chocaron contra el fuselaje de estribor. La energía fundió la zona frontal del vehículo, que disminuyó la velocidad. Una docena de torreras de plasma se giraron para apuntarles. Fred ladeó su Banshee y abrió fuego. Los rayos de energía del arma principal del Banshee destrozaron la atalaya. Joshua hizo lo mismo, y un río de fuego se dirigió hacia las torreras. Fred apretó el gatillo del arma pesada del Banshee, y una esfera de energía trazó un arco en el aire, en dirección a la base de la atalaya, que se inclinó gradualmente antes de hundirse del todo. Kelly no había disparado. Fred miró hacia ella, y vio que ahora se mantenía agazapada sobre su Banshee, que seguía a toda velocidad. Tenía un pie colocado bajo la cinta adhesiva que había sujetado la bomba nuclear y ahora la sujetaba con la mano, preparada para lanzarla. Una esquila de cristal irregular,
Una ráfaga de disparos de agujas del Covenant se clavó en el escudo delantero de Fred. Miró hacia abajo. Los grunts y los jackals servían de agitación. Un centenar de disparos mal dirigidos se alzaban hacia él. Una nube brillante de agujas cristalinas y de rayos de plasma, cuales luciérnagas, volaban como un enjambre por el aire y desgarraban el fuselaje de su Banshee. Fred movió su Banshee a derecha y a izquierda, y esquivó rayos de plasma que llegaban de las 3 torres de vigía que lo apuntaban. Disparó una segunda andanada destructora, y el arma de energía ligera del Banshee acabó con unos cuantos grunts. Quedaban unos centenares de metros. Kelly se inclinó, retorció el cuerpo y se preparó a lanzar la bomba nuclear, como si se tratase de una prueba de lanzamiento de peso. El crucero del Covenant cobró vida, y sus armas empezaron a apuntar a los Banshees. Una docena de líneas de plasma desgarraron el aire. Unos arcos azules y blancos se dirigían hacia ellos. Uno de los rayos alcanzó el vehículo de Joshua. Los escudos improvisados del Banshee se sobrecargaron y se apagaron. Los canales del aparato se fundieron y se doblaron. La nave alienígena empezó a rodar cuando los controles de superficie se retorcieron, y Joshua cayó detrás de Fred y Kelly, en el mismo momento en que estos entraban en el ascensor gravitatorio de la nave. Fred encendió la radio para comunicarse con Joshua, pero solo recibió estática. El tiempo dentro del rayo de luz púrpura que transportaba materiales y tropas hacia el vientre de la nave parecía ralentizarse. Aquel extraño brillo le rodeó, y sintió un cosquilleo en la piel, como si se lo hubiese dormido. Sus Banshees se alzaron hacia la abertura en la parte inferior del crucero. No entrarían en la nave, volaban a demasiada velocidad, y cruzarían el rayo antes de que hubiesen ascendido las 3/4 partes de la altura. Fred miró a su alrededor. No veía a Joshua por ninguna parte. Los rayos de plasma golpeaban el pozo y quedaban desviados, como si se tratara de una lupa gigante. Kelly lanzó la bomba nuclear directamente a la garganta de la nave. Fred se inclinó sobre los controles del Banshee e hizo que el vehículo girase al llegar al borde de la nave. Kelly le seguía de cerca. La luz se desvaneció, y salieron por el otro lado de la nave Covenant. Detrás de ellos, distorsionados a causa del ascensor gravitacional, Fred podía ver cómo las tropas del Covenant seguían disparando sus armas al aire. Podía oír cómo 10.000 voces clamaban por su sangre. Fred volvió a llamar a Joshua por radio, pero la luz de reconocimiento seguía apagada. Quería detenerse, volver a buscarlo, pero Kelly descendió, aceleró en dirección al suelo y se adentró en el bosque que cubría la ladera de la montaña. Fred la siguió. Estaban a solo unos metros de la superficie. Esquivaban los árboles y disparaban contra la maleza enmarañada. Un puñado de disparos sueltos destellaron por encima de ellos. Volaron a máxima velocidad, sin mirar atrás. Ascendieron por encima de la línea de árboles, sobre la cima de una montaña cubierta de nieve. Sobrevolaron un risco de granito, lo rodearon y frenaron. Los Banshees se posaron suavemente sobre el suelo. El cielo se tiñó de blanco. El visor de Fred se polarizó lo más oscuro que podía. El estruendo le recorrió los huesos. El fuego, el metal fundido brotó por encima de los riscos, se alzó hacia el cielo y llovió de nuevo sobre el valle. La cima de granito de la montaña que les separaba de ellos se hizo pedazos, y la nieve de su lado se convirtió en riachuelos de lodo. El visor de Fred se despolarizó. Kelly se reclinó sobre su Banshee. La sangre le manaba de una juntura de la armadura, en el hombro izquierdo. Buscó a tientas el sello del casco, lo cogió y se lo quitó de la cabeza. Signo de interrogación abierta. ¿Hemos acabado con ellos? Jadeó. La sangre surgía de la comisura del labio. Eso creo, le contestó Fred. Signo de interrogación abierta. ¿Y Joshua? Kelly miraba a su alrededor. Le alcanzaron mientras nos adentrábamos, respondió Fred, meneando la cabeza. Para él, había sido sencillo volar a la cara de la misma muerte hacía solo unos segundos. Decir aquellas palabras había sido 100 veces peor. Kelly se derrumbó, y apoyó la cabeza de nuevo en el Banshee. Quédate aquí. Iré arriba a echar un vistazo. Fred puso en marcha su Banshee y lo alzó en paralelo a la línea de la montaña. Lo hizo subir un poco más y echó un primer vistazo al valle. Era un mar de llamas. Cientos de incendios destacaban en un destrozado y vidriado suelo. Ahora solo quedaba un riachuelo humeante donde antes había fluido el río Bighorn. No quedaba señal del crucero, ni de las tropas Covenant que hacía unos momentos habían plagado el valle. Lo único que quedaba era un valle lleno de huesos y metal retorcido y humeante. En el borde de esa matanza se alzaban unos palos ennegrecidos, los restos del bosque, todos inclinados en dirección contraria al centro de la explosión. 10.000 Covenant muertos. No valían la pérdida de Joshua o de cualquiera de los otros Spartans, pero algo era algo. Quizás habían ganado el tiempo suficiente para que las armas magnéticas orbitales ayudasen a inclinar la batalla, en los cielos de Reach, a favor de su flota. Quizás sus sacrificios salvarían Reach. Eso sí valdría la pena. Miró hacia el cielo. El humo hacía difícil ver nada, pero podía vislumbrar algo de movimiento. Unas débiles sombras que planeaban entre las nubes. El Banshee de Kelly se alzó al lado del suyo,
y los canards chocaron. Las sombras que tenían encima se hicieron más claras. 3 cruceros Covenant surgieron de entre las nubes y se dirigían hacia el complejo de generadores. La artillería de plasma parpadeaba, brillante de energía. Fred abrió el canal de radio y emitió con la máxima fuerza de la señal. Equipo Delta, retirada ya. La estática siseó a través del canal, y algunas voces se solaparon. Uno de sus Spartans, aunque no pudo distinguir quién, se hizo oír a través de todo aquel ruido. El complejo de reactores 7 ha sido capturado. Estamos retirándonos. Quizás podamos salvar el número 3. Una pausa, y el soldado que hablaba le dirigió unas órdenes a alguien. Haz estallar las cargas ya. Fred cambió el canal al de la flota y empezó a comunicarse con ellos. Pilar o Fotón, tengan en cuenta que han capturado los reactores de tierra. Las armas orbitales están en peligro. No podemos hacer nada. Son demasiados. Tendremos que usar bombas nucleares. Seguramente las armas electromagnéticas orbitales quedarán neutralizadas. Pilar o Fotón, ¿me escucháis? ¿Me recibís? Más voces abarrotaron el canal, y Fred creyó oír la voz del almirante Whitcomb, pero no pudo comprender la orden que dio. Solo quedaba estática, y la radio quedó muerta. Los cruceros dispararon andanadas de plasma que ardieron en el cielo. Se oyó el estruendo de explosiones lejanas, y Fred se estiró para ver si había alguien que devolviera el fuego, algún signo de que sus Spartans estaban luchando o retirándose. Su única esperanza era moverse. El poder de disparo del enemigo haría pedazos cualquier posición fija. Retiraos, gruñó. Ahora mismo, maldición. Kelly le dio unos golpecitos en el hombro y señaló hacia el cielo. Las nubes se separaban como un telón alzado mientras una esfera de fuego de unos 100 metros de diámetro rugía hacia su posición. Podía ver la línea de una docena de naves de guerra Covenant en órbitas bajas. Bombardeo de plasma, susurró Fred. Lo había visto con anterioridad. Todos lo habían visto. Cuando el Covenant conquistaba un planeta humano, disparaban sus baterías de plasma sobre el planeta, y lo quemaban hasta que los océanos hervían y no quedaba nada más que un globo de cristales rotos. Ya está, murmuró Kelly. Hemos perdido. Rick caerá. Fred observó cómo el plasma impactaba en el horizonte, cómo el cielo se volvía blanco y a continuación negro, a causa de las toneladas de ceniza y escombros que tapaban el sol. Quizás sí, dijo Fred, poniendo en marcha el Banshee. Quizás no. Vamos. Todavía no hemos acabado. Espero que hayas disfrutado explorando esta distopía llena de acción y suspenso tanto como yo. Recuerda, si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido literario. Recuerda que puedes comentar cualquier cosa. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, familia.